¿En qué momento Samsung pasó de aplastar a todos en ventas de móviles a preguntarse si todavía tiene sentido seguir jugando el mismo juego? Porque esta es la misma empresa que en 2013 vendía más smartphones que Apple, que llegó a rozar un tercio del mercado mundial, que marcó una época con los Galaxy S y los Note, y que hoy, y para el 2026, ve cómo su línea Galaxy S genera más bostezos que hype mientras apuesta casi todo al Galaxy Z y a un futuro de móviles plegables que todavía no sabemos si será masivo o de nicho. ¿Samsung está perdiendo la batalla de los móviles? Para contestar bien a esa pregunta, hay que ir desde el origen de la compañía en los años 30, pasar por sus primeros ladrillos con antena como el SH100 y el SGH600, entender cómo se volvió el símbolo económico de Corea del Sur, y también repasar sus juicios con Apple, sus escándalos políticos, el desastre del Note 7 y la guerra actual contra Apple y las marcas chinas. Vamos desde el principio. Samsung no nació con chips ni pantallas, nació vendiendo cosas básicas. En 1938, Lee Byung-chul montó una pequeña empresa comercial en Daegu que vendía pescado seco, frutas y fideos. Era Corea bajo ocupación japonesa y lo que había era escasez, no tecnología. Con los años, el negocio fue metiendo mano en azúcar, harinas, textiles y luego construcción, seguros, barcos, químicos, lo clásico de un chaebol. Estos conglomerados familiares gigantes que Corea del Sur usó como motor de reconstrucción después de la guerra. En 1969 crean Samsung Electronics. Empiezan con televisores en blanco y negro, radios y electrodomésticos. Luego llegan las memorias, las pantallas y todo lo que hoy asociamos a la marca. Samsung se convierte en algo más que una empresa. Se vuelve una pieza entera de la economía coreana. Dependiendo de cómo lo midas, el grupo puede representar alrededor de una quinta parte del PIB y una porción enorme de la bolsa del país. En Corea se habla de la República de Samsung. No es un meme cualquiera, es una descripción bastante literal del poder que tienen. Pero antes de dominar el mundo con móviles, Samsung tenía un problema. Sus productos eran vistos como de segunda. A finales de los 80 empiezan de verdad con la telefonía móvil. Ya habían hecho teléfonos para coche, pero el modelo que suele aparecer como primer móvil de calle de Samsung es el SH100, lanzado en 1988 para la red analógica surcoreana. Era grande, la cobertura no era perfecta y la batería duraba poco, pero era el paso simbólico. Samsung ya no quería solo televisores y neveras, quería estar en tu bolsillo. Pero sus teléfonos eran mediocres. Eso lleva al famoso cambio de rumbo de Lee Kun-hee, el hijo del fundador. En 1993 reúne a sus ejecutivos en Frankfurt, les dice que cambien todo menos a sus mujeres e hijos y arranca una purga brutal de productos de baja calidad. Cuando detectan fallos en 150,000 teléfonos, ordena quemarlos delante de empleados. No era teatro. Era un mensaje interno de que ya no se aceptaría nada que no fuera competitivo a nivel mundial. Ese giro es clave para entender por qué los móviles de Samsung pasaron de chiste a referencia. Van afinando, mejoran antenas, baterías y diseño, y empiezan a jugar con GSM y CDMA, mientras el resto del mundo da el salto del fijo al móvil. De esa época, uno de los modelos importantes es el SGH600, de finales de los 90. Más compacto, más ligero, con una estética más cuidada, empieza a venderse bien fuera de Corea, especialmente en Europa. No es un icono pop como un Nokia 3310, pero para Samsung es el primer móvil que muestra que pueden competir fuera de su casa. A finales de los 90, Samsung todavía no era el gigante móvil que después dominaría el planeta, pero empezó a construir esa reputación con una serie de modelos que hoy parecen piezas de museo, pero que en su momento marcaron verdaderos puntos de inflexión. El camino arranca en 1999, con dos dispositivos adelantados a cualquier lógica de la época. El SGH800, uno de los primeros GSM de Samsung que permitió a la marca entrar en el mercado europeo con algo más que buenas intenciones. Y el SPH-WP10, el primer watch phone comercial del mundo, un reloj teléfono funcional que nadie entendió del todo, pero que dejó claro que Samsung estaba dispuesto a experimentar donde los demás ni se atrevían. Un año después, en 2000, Samsung lanza el SPHM100 Uproar, el primer teléfono del mundo con reproductor MP3 integrado.
Fue un invento extraño pero histórico. Mezclaba música y telefonía cuando la industria todavía estaba obsesionada con melodías polifónicas. Era el primer aviso serio de que Samsung estaba pensando el futuro antes de que existiera la palabra smartphone. Luego llega 2002, el año que redefine por completo la identidad de la marca. Primero aparece el Q200, pequeño y minimalista, diseñado para un público que quería algo compacto y estiloso. Y finalmente el golpe maestro, el SG-HT100, el primer Samsung con pantalla TFT a color, el móvil que hizo que el resto del mercado pareciera retro. Fue el primer superventas global de la marca y el primer paso real hacia la modernidad visual que definiría a Samsung durante décadas. Con ese impulso, Samsung entra a 2003 con una confianza nueva. Lanza el A400, que introdujo LEDs externos personalizables cuando nadie en la industria pensaba en notificaciones visuales. El A530, que abre el mercado estadounidense. Y el E105, una variante clamshell muy popular en Norteamérica. Pero el móvil que realmente marca ese año es el E700, elegante, curvo y sin antena externa. Ese teléfono fue el primer Samsung aspiracional, uno que la gente deseaba, no solo usaba. Ese mismo año aparece una de las rarezas más queridas de Samsung, el SG-HP 400, el móvil con pantalla giratoria tipo videocámara. No fue un éxito de ventas, pero se volvió inolvidable. Era el tipo de invento que mostraba que Samsung estaba dispuesto a jugar con ideas nuevas, mientras otras marcas se quedaban en la comodidad. Ya en 2004, Samsung acelera su transformación. El D410 inaugura en serio la era de los sliders premium con un movimiento suave y una pantalla espectacular para su tiempo. Mientras tanto, los X820 buscan competir directamente con la delgadez extrema del Motorola Razr, y los modelos económicos, como el A815 y el M339, fortalecen la presencia global de la marca, especialmente en mercados emergentes donde el volumen lo era todo. Unos cuantos años más adelante, hace uno de los experimentos más recordados de la cultura pop, el SPHN 270, el Matrix Phone, lanzado junto a The Matrix Reloaded. No vendió mucho, pero dejó claro que Samsung no solo hacía móviles, podía crear iconos culturales. También en 2004, y cerrando esta etapa pre-iPhone, llega el golpe definitivo, el Samsung D500. Elegante, negro, equilibrado, vendido masivamente. Para muchos, el primer Samsung que realmente se sentía premium. El teléfono que consolidó la idea de que Samsung ya no perseguía a Nokia ni a Motorola. Era un competidor real, con estilo propio y con la capacidad de lanzar modelos a un ritmo que ninguna otra marca podía igualar. En 2005 llega uno de los intentos más adelantados de la marca, el i300, un teléfono con un disco duro interno de 3 GB y Windows Mobile. Era pesado, extraño y comercialmente difícil, pero técnicamente importante. Samsung ya estaba tanteando el futuro del smartphone antes de que la palabra fuera mainstream. Entre 2000 y 2006, Samsung dejó de ser una marca que perseguía a Nokia y Motorola. Pasó a ser una marca que marcaba estilo, ritmo y diseño. Su catálogo enorme, decenas de modelos al año, era criticado por exceso, pero al final funcionó. Aprendían rápido, corregían rápido y lanzaban más rápido que todos. Todo parecía encaminado. Samsung ya sabía fabricar móviles, sabía venderlos, sabía hacerlos atractivos. Tenía calidad, diseño, producción masiva y ambición global. Mientras tanto, Samsung también estaba construyendo la base técnica de lo que vendría después. Inversiones masivas en memorias, pantallas LCD y luego OLED, fábricas gigantes y una disciplina interna casi militar, con estándares como que los móviles debían sobrevivir caídas desde la altura del hombro sobre mármol. Y entonces llega 2007. Apple presenta el iPhone y toda la industria entra en pánico. Nokia, Motorola, HTC, las operadoras. Todos se dan cuenta de que el futuro no serán más teclas, sino pantallas táctiles y sistemas operativos completos. Sin embargo, Samsung ya tenía desarrollado y listo el U600. En abril de 2007, Samsung lanza uno de los móviles más delgados del mercado en ese momento. Era la respuesta coreana a la moda que había impuesto Motorola con el Razr. Diseños finos, cuerpos metálicos y estética llamativa. El U600 entraba exactamente en esa competencia.
Era un slider elegante, moderno, con una pantalla brillante que se veía mejor que la mayoría de lo que había en vitrinas en esos años. El mecanismo deslizante tenía un detalle curioso. La rueda central estaba ligeramente elevada para facilitar el movimiento del teléfono al descubrir el teclado, aunque en la práctica no era el sistema más cómodo del mundo. La superficie extremadamente lisa tampoco ayudaba a controlarlo con una sola mano, pero eso no importó mucho para el público. Lo que la gente veía era un móvil delgado, futurista y sofisticado. Su cámara era de 3.2 megapíxeles, suficiente para obtener fotos nítidas y de buen tamaño para la época, aunque limitada por la óptica pequeña y la ausencia de mejoras posteriores que serían estándar. Era un móvil con mucho potencial, pero también con recortes típicos del momento. No tenía 3G ni salida de auriculares tradicional. Aún así, el U600 representó el punto más alto del diseño Samsung antes de que el iPhone cambiara todas las reglas. Era, en esencia, el cierre perfecto de la era pre-smartphone para la marca. Un buen teléfono en líneas generales, pero iPhone empieza a arrasar con todo el mercado y algunos reaccionan muy rápido y muy mal. Nokia se aferra a Symbian y luego se mete en Windows Phone. Motorola se burla y se enfoca en su Razr. BlackBerry sigue apostando al teclado. Muchas marcas lanzan smartphones apresurados, lentos y feos. Samsung hace algo diferente. Espera. Ya era el segundo fabricante de móviles del mundo. Tenía fábricas por todos lados y era líder en pantallas y semiconductores. Mientras otros quemaban dinero en experimentos, Samsung se tomó un par de años para afinar su apuesta, y cuando sale de verdad a la guerra del smartphone, lo hace con la serie Galaxy. Los primeros Galaxy S son la respuesta directa al iPhone, pero vitaminada con el hardware de Samsung, pantallas AMOLED, buen rendimiento, cámaras competitivas y Android como sistema operativo abierto y flexible. En lugar de inventar su propio sistema, se montan en Android, que desarrolla Google, y lo combinan con su hardware y capas de software propias. El resultado es simple: los Galaxy se ponen de moda. El Galaxy S3 es el símbolo del pico de esa etapa. En los primeros 100 días vende unos 20 millones de unidades, un ritmo brutal para la época, y los números de mercado son igual de agresivos. En el cuarto trimestre de 2013, Samsung vende unos 83 millones de smartphones frente a los 50 millones de iPhones de Apple. Eso le da a Samsung alrededor del 29% del mercado global, con Apple por debajo del 18%. Un año después, en 2014, Samsung llega a picos cercanos al 33% de cuota mundial. En otras palabras, durante un tiempo, Samsung no solo compite con Apple, la supera en volumen. Eso sí, había matices. En Estados Unidos, el mercado más rentable, Apple seguía dominando con más de la mitad de la cuota, mientras Samsung se quedaba alrededor del 20%. Apple también tenía mejores márgenes y empezaba a construir algo clave: un ecosistema de servicios que fidelizaba usuarios, App Store, iCloud, Apple Music, etc., mientras que Samsung seguía siendo, ante todo, un fabricante de hardware. Aún así, alrededor de 2010 a 2014, la imagen global es clara. Si hay una empresa que realmente puede plantarle cara al iPhone, es Samsung. En este contexto nacen dos movimientos que marcan el ADN reciente de Samsung: la serie Galaxy Note y la guerra judicial con Apple. Por un lado, Apple demanda a Samsung en 2011 por copiar el diseño y ciertas funciones del iPhone. Hablan de rectángulos con bordes redondeados, iconos, gestos como el pinch to zoom y el efecto rebote al llegar al final de una lista. En 2013, un jurado de California condena a Samsung a pagar unos $290 millones a Apple en uno de los capítulos de esa guerra de patentes. No fue la única sentencia ni la más grande, pero sí un símbolo de que el conflicto iba en serio. Al mismo tiempo, dentro de Samsung hay cierta obsesión por dejar de ser vistos como los copiadores y pasar a ser líderes. Ahí entra la serie Galaxy Note, móviles gigantes para la época, con stylus, que mezclaban móvil y tablet, una apuesta arriesgada que funciona sorprendentemente bien. El problema es que esa presión por innovar y por ganarle a Apple se termina yendo de las manos con el Galaxy Note 7 en 2016. Ese modelo se vuelve famoso por algo que nadie quiere en un teléfono: incendiarse. Baterías que explotan,
Humo, teléfonos ardiendo en habitaciones y aviones. Aerolíneas lo prohíben. Samsung tarda en reaccionar. Primero culpa solo a la batería, luego lanza unidades de reemplazo que también fallan, hasta que finalmente detiene producción y retira el producto, en lo que se calcula que le costó más de $5.000 millones entre retirada, destrucción de unidades y daños reputacionales. Para rematar, la gestión de comunicación fue mala. Intentan silenciar parodias en YouTube, como mods de GTA, donde el Note 7 actúa como granada explosiva, con reclamaciones de copyright bastante agresivas y sin base clara. Eso solo hace que el escándalo se haga más viral. Aunque Samsung sobrevivió al Note 7 y consiguió recuperar la confianza con modelos posteriores como el S8 y siguientes, la herida queda. Y no solo en los móviles, también en la imagen de la empresa como gigante responsable. Porque al mismo tiempo que Samsung crecía en tecnología, sus vínculos con el poder político en Corea se volvían cada vez más polémicos. A finales de los 2000, un exabogado del grupo acusa a Samsung de mantener un fondo secreto de cientos de millones de dólares para sobornar jueces, fiscales y políticos. El caso estalla en 2007 a 2008. Se habla de cuentas falsas a nombre de empleados, de estructuras complicadas para evadir impuestos y para transferir el control de la empresa al heredero, Lee Jae-yong. El presidente de Samsung en ese momento, Lee Kun-hee, es investigado, imputado por evasión fiscal y abuso de confianza y en 2009 condenado. Pero la sentencia incluye prisión suspendida, no pisa la cárcel. Poco después, en 2010, Corea del Sur es elegida sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Samsung es clave para la candidatura y el gobierno considera interés nacional que Lee vuelva al Comité Olímpico, del cual era miembro desde 1997. Resultado: lo indultan. Vuelve al mando como si nada. Es solo un ejemplo de una dinámica que se ha repetido. Cuando se condena a altos directivos de Samsung por corrupción, el sistema acaba perdonándolos. Más adelante, el heredero Lee Jae-yong también se ve implicado en un escándalo de corrupción que acaba salpicando directamente a la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, quien es destituida en 2017 tras una fuerte presión política y social. Acusaciones de sobornos a través de fundaciones y empresas vinculadas a la presidencia. De nuevo, juicios, condenas, revisiones y al final, indulto. El mensaje de fondo es claro. Samsung es tan grande que castigar de verdad a sus líderes tiene un coste político y económico enorme. Cuando Samsung apuesta por un diseño, por una fábrica de chips o por una nueva línea de móviles, no solo se juega sus beneficios, también se juega partes del empleo, de las pensiones y de la estabilidad económica de Corea del Sur. Eso hace la toma de decisiones mucho más tensa. Y esa misma presión puede convertirlo en un elefante blanco que le cueste girar si el momento lo pide. Después del Note 7, la estrategia de Samsung en móviles se puede resumir así: seguir empujando la gama alta con Galaxy S y Note, luego fusionados, dominar la gama media con las series A y M y abrir un nuevo frente con los plegables Galaxy Z Fold y Z Flip. En la gama alta, los Galaxy S4, S5 y S6 tienen momentos de gloria y también críticas. Demasiado plástico, demasiada capa de software pesada, experimentos con curvas y funciones que pocos usan. El S6 Edge, por ejemplo, es muy llamativo visualmente, pero tampoco cambia la forma en que usamos el móvil. Aún así, Samsung mantiene su posición de líder global en volumen. Pero algo se rompe después de 2014. Los datos que se recogen en análisis recientes son claros. Samsung llega a un pico de alrededor del 33% del mercado mundial de smartphones hacia finales de 2014. Desde entonces, la cuota se mantiene plana con una ligera tendencia a la baja. No es un desplome, es un estancamiento que, para una empresa tan grande, se siente como un frenazo. Entre 2008 y 2013, sus ingresos crecieron de manera brutal, hasta superar los $200.000 millones. Entre 2013 y 2022 también crecen, pero mucho menos, con altibajos y beneficios más volátiles. ¿Qué está pasando? Primero, aparecen competidores chinos que dejan de ser marcas baratas para convertirse en alternativas serias. Huawei y Xiaomi empiezan a ofrecer móviles con pantallas muy buenas, procesadores potentes y cámaras decentes a precios mucho más bajos. Un Xiaomi Mi 5 en 2016, por ejemplo, cuesta unos $400, con pantalla sólida, sensor de huella, cámara con 4K y mucha RAM.
No era un juguete, era un móvil que cubría el 80% de la experiencia de un gama alta por la mitad del precio. En mercados como India, Sudeste Asiático o partes de Oriente Medio, Samsung empieza a perder terreno frente a estas marcas. En 2017, Xiaomi llega a superar a Samsung en India en cuota de mercado. Algo parecido pasa con Huawei en otras regiones. Segundo, el mercado global se satura. Después de más de una década de crecimiento, las ventas de smartphones se frenan. En el tercer trimestre de 2022 se registra el peor dato de envíos globales desde 2014, con caídas alrededor del 9%. En 2023 el mercado global vuelve a caer unos puntos y recién en 2024 se ve algo de recuperación, pero la sensación es que todo se ha planchado. Tercero, Apple no solo vende hardware, vende un ecosistema. Mientras Samsung se queda en una estrategia de producto, muy buenos móviles pero con software y servicios más dispersos, Apple construye un sistema cerrado donde una vez que entra el usuario, es difícil que salga. iPhone, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay, Mac, AirPods, Apple Watch. El margen de hardware de Apple ronda el 37%, pero el de servicios puede llegar a más del 70%. Eso hace que a Apple le interese más retener que vender a cualquier precio. Samsung, en cambio, se ve atrapado en un punto intermedio. En la gama alta lo aprieta Apple, en la gama baja y media lo aprietan Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme y compañía. Y aunque también gana dinero en servicios y wearables, el núcleo de su modelo en móviles sigue siendo vender dispositivos. Hay otro dato que explica el momento actual. En octubre de 2022, Apple supera a Samsung en cuota global de smartphones, poniéndose en el primer puesto. Esa tendencia se mantiene por periodos en 2023 y 2024, mientras el mercado se enfría y el negocio de móviles usados crece con fuerza, alcanzando casi $73,000 millones en 2023, con un crecimiento de más del 12%. Este mercado de segunda mano, por cierto, está dominado por Apple y Samsung, que juntos controlan aproximadamente el 64% de ese segmento. Es decir, incluso cuando Samsung no vende el móvil nuevo, sigue presente porque su hardware aguanta y se revende. Pero eso también significa menos motivación para cambiar de móvil nuevo cada año. La línea Galaxy S ha seguido un patrón muy claro: mejoras incrementales en cámara, pantalla, procesador y batería, pero sin un gran salto conceptual. Son móviles muy sólidos, pero para muchos usuarios la sensación es que el de este año es un S más del de hace 2 años. Y eso pega fuerte en un mercado saturado. Mientras tanto, Samsung lanza los Galaxy Z Fold y Z Flip como la gran novedad de forma. Al principio son móviles gruesos, con pliegues visibles y muchos compromisos. A partir de la generación Z Fold 5 y sobre todo Z Fold 7, según análisis recientes, el formato se afina. Son más delgados, la hendidura de la pantalla se nota menos y el uso diario se vuelve más natural. El efecto wow vuelve a aparecer. Y esto nos lleva a 2026, a los modelos que vienen, Galaxy S26 y Galaxy Z Fold 8. Samsung está preparando su ofensiva para 2026 con una estrategia que mezcla cautela, ajustes de identidad y una apuesta fuerte por los plegables. Todo lo que se sabe hasta ahora viene de filtraciones y reportes internos, pero el panorama es claro. Samsung está evaluando cada paso mirando directamente lo que hace Apple, porque sabe que el mercado premium se mueve al ritmo de esa competencia. Para la línea Galaxy S26, Samsung llegó a considerar un cambio completo de nombres. Querían transformar el S26 base en S26 Pro, el Plus en Edge y el Ultra mantenerlo como Ultra. ¿La lógica? Si Apple llama Pro a un móvil con 120 Hz y 3 cámaras, Samsung podía hacer lo mismo y así justificar una subida de precios. Pero Apple movió ficha. Puso 120 Hz en su iPhone base y mantuvo precios. Eso dejó a Samsung sin espacio para inflar la gama y se vieron obligados a conservar los nombres tradicionales: S26, S26 Plus y S26 Ultra. En diseño, el S26 Ultra apunta a cambios pequeños pero visibles. Cámara frontal algo más grande, marcos un poco más gruesos y un nuevo color naranja que podrían usar como imagen de campaña, que curiosamente se parece mucho al del iPhone 17. Lo más interesante está en la pantalla, una nueva tecnología llamada COE,
más delgada, eficiente y con un modo Eye Privacy que oscurece la pantalla cuando se mira desde los lados. Aumentan el brillo a cerca de 3000 nits, pero aún así, muchos usuarios pueden sentir que estos cambios son incrementales y no revolucionarios. En chips, Samsung sigue con su apuesta mixta. El Ultra usará el Snapdragon 8 Gen 5, mientras que el S26 y S26 Plus montarán el Exynos 2600, un chip que Samsung ha decidido defender después de invertir millones en modernizar sus fábricas. La idea es clara: usar Exynos para mejorar márgenes y reservar el Snapdragon para quienes exigen lo mejor. Sin embargo, en RAM parecen quedarse cortos. 12 GB en el Ultra, mientras varias marcas chinas ya ofrecen 16 GB. Samsung lo compensa con RAM más rápida, pero se nota que están recortando por control de costes. Donde sí se ponen agresivos es en los plegables. El Z Fold 8 y Z Flip 8 llevarán Exynos 2600, pero aparece un nuevo protagonista, el Galaxy Z Fold 8 Ultra. Aquí sí van con todo. Snapdragon de quinta generación, más batería, hablan de alrededor de 6000 mAh con tecnología renovada, mejoras en cámaras y pantalla, y un concepto de plegable premium que Samsung quiere convertir en su arma definitiva. ¿Por qué un ultra plegable? Porque todo apunta a que Apple entrará al mercado de plegables hacia 2026. La jugada de Samsung es evidente. Cuando Apple llegue, Samsung quiere estar en la octava generación, con un producto ultra maduro. Quieren que el mensaje sea Apple llega tarde, no Apple lo perfeccionó. Ahora, sobre si Samsung está perdiendo la guerra de los móviles. En parte, sí. Durante 2013 a 2014 dominaba el mercado global con hasta un 33% de cuota. En 2022, Apple lo superó. El mercado se estancó, la renovación se ralentizó y las marcas chinas quitaron terreno desde abajo con precios más agresivos. La gama alta quedó dominada por Apple, que retiene usuarios gracias a su ecosistema, mientras Samsung tiene que pelear más duro para mantener lealtad. Pero Samsung no está derrotado. Tiene 3 ventajas claves. Sigue vendiendo mucho y está presente en todos los rangos de precio. No es Nokia, no es BlackBerry. Gana dinero aunque no venda sus móviles, porque fabrica pantallas, chips y memorias que usan incluso sus competidores. Lleva la delantera en plegables, con experiencia real y varias generaciones de ventaja. El mercado cambió. Ya no se trata de quién saca el móvil más potente cada año, sino de quién logra retener usuarios a largo plazo. Apple domina ahí. Las marcas chinas dominan en precio. Y Samsung queda en un punto incómodo. Potente, pero presionado por ambos lados. A eso se suma el factor Corea. Samsung es tan grande y tan central en la economía del país que no puede permitirse movimientos bruscos. Su posición influye en el PIB, en las exportaciones, en la bolsa, en miles de empleos. Tiene que jugar a largo plazo, no al impacto inmediato. Su legado es complejo. Innovaron, marcaron tendencias, convirtieron Android en una alternativa real y lideraron la era de las pantallas grandes. También tuvieron caídas duras, juicios contra Apple, el desastre del Note 7, escándalos internos y una concentración de poder que preocupa a Corea del Sur. Ahora, Samsung apuesta todo a la madurez técnica, a la integración entre dispositivos y a una idea. Si los plegables explotan en popularidad, Samsung vuelve a liderar. Y si no, su papel será otro, menos visible, más silencioso, pero igual de poderoso, porque seguirá dentro de los móviles de todos los demás. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó el video, ya sabes, dale un like y cuéntame en los comentarios qué otra historia te gustaría que trajéramos al canal o qué modelo de Samsung llegaste a tener. Nos vemos en el próximo capítulo.